presidenciales en Estados Unidos, que cabe destacar se realizan cada 4 años cuando los estadounidenses deciden si renuevan al cargo, en este caso el presidente que está en el poder, o simplemente cambian de parecer, como parece que está sucediendo en este caso, pero todavía todo puede pasar y todo es posible en este escenario electoral. Por eso conversamos la tarde de hoy con el analista internacional y también abogado penal internacional, Mario Valdés, siempre citado a nuestro programa para analizar estos temas. Y la primera pregunta fundamental, ¿cómo vio el desarrollo de este proceso en Estados Unidos? Una elección atípica, condicionada por la pandemia COVID-19, pero también por otros problemas sociales, como es el que ha ocurrido en Estados Unidos por los temas raciales, otras desigualdades surgidas por la pandemia. El presidente Donald Trump un poco en juego en este momento porque no se sabe a ciencia cierta si podría ser reelecto por las tendencias que están arrojando en estos momentos los resultados. Buenas tardes. Sí, bueno, estamos en presencia de un hecho electoral inédito, con toda la situación de pandemia y mundial que estamos viviendo, con toda la crisis que también agobia a los norteamericanos. Sin embargo, la votación ha sido masiva con respecto a ese proceso electoral. Evidentemente, aquí todas las encuestadoras se equivocaron, los analistas se equivocaron. Fue un gran golpe para los medios de comunicación y para las encuestadoras muy serias que en Estados Unidos hacen este tipo de sondeos, pero que en este caso daban una ventaja, diríamos que muy superior a Biden, pero resultó que hay un tema parejo, ¿no? Sí, entonces, muy pocos, pero sí. Sí, todo. Yo creo que además anoche los comandos de campaña se les quedaron las champañas frías, tanto así que cuando el presidente Trump en la madrugada ya se percata de que Arizona no le va tan bien, anunció exactamente un fraude, anunció que le estaban robando los votos, anunció que iría a la Corte Suprema de Justicia a impugnar el proceso, cosa que ya venía haciendo desde hace unos meses atrás. Lo que indica que, como la televisión, todo es un guión, todo está programado, y ellos también tienen programada su campaña y tenían previsto este tipo de cosas. Es evidente que ese proceso lo más probable es que termine en tribunales. Ya en una oportunidad pasó con Al Gore, que perdió las elecciones exactamente en la Corte y en de 2 o 5 colegios electorales. ¿Cómo se puede valorar esto y cuál sería el escenario posible en tal caso de que Trump impugne las elecciones en la Corte Suprema? Como usted bien decía, esto sucedió en el año 2000 cuando Al Gore y George W. Bush intentaron pues ser candidatos y llegaron a la presidencia, uno con ventaja, con Al Gore ganó el voto popular, como es siempre habitual en los demócratas, pero en este caso podría proceder la impugnación conservadora. Es un empresario ejerciendo el mundo de la política y tomó la previsión, por eso él viene señalando fraude y viene señalando ir a los tribunales. Él ya se aseguró en la Corte Suprema de Justicia una mayoría que le permita en un conteo electoral poder inclinar la balanza a su favor. Y es por eso que hace apenas escasamente una semana fue electoral poder inclinar la balanza, que se presentó una situación allí bien delicada, porque en mi opinión lo más correcto y lo que siempre sucede en este tipo de cosas es que se espere que pase el proceso electoral. Pero no, él impuso la mayoría que tenía, ya se juramentó la magistrada y esa magistrada evidentemente va a participar en este proceso. ¿Y usted cómo visualiza? Esas cosas implican que cuando el derecho tú lo metes dentro del campo de la política, pues siempre habrán unas inclinaciones. ¿Cómo usted visualiza este escenario entonces? ¿Es posible que en tal caso de presentar unas pruebas favorables y de impugnar el proceso como es debido según la legislación, en este caso que le permite a él proceder ante esta elección, cómo usted visualizaría el escenario? ¿Favorable para él o también podría imponerse la institucionalidad del país y por supuesto favorecer al que resulte ganador en tal caso? Sería una irresponsabilidad decir que una revisión de esta naturaleza pudiera darle a él resultado favorable, sí, torciendo, decir que una revisión de esta naturaleza pudiera darle a él resultado favorable, sí, torciendo el derecho, torciendo la justicia. Lo que sí es cierto es que en este momento él impuso un magistrado, pero un magistrado con muchísimo peso en la Corte Suprema de Justicia. Lo que también es verdad es que él los señalamientos que ha hecho los ha hecho sin prueba. Él tiene presunciones de que eso pudiera estarle pasando,
tendría que esperar, ya anunciaron sus abogados que irán en Wisconsin a impugnar ese. Él cerró su campaña electoral prometiendo que si ganaba Michigan también ganaba en todo el país, como sucedió en 2016 cuando él cerró también la campaña en este estado estadounidense. Pero de alguna forma él está, diríamos que ventilando información de que es posible que de votantes que asistió al proceso incluso horas después de que se cerró la votación. Yo digo eso. A lo mejor decían, bueno, el proceso termina a las 8 de la noche, pero si a las 8 de la noche hay gente votando, eso sucede en toda parte del mundo. En Venezuela, por ejemplo, si eso se espera hasta que la gente termine de votar, cuando aquí se votaba masivamente, aquí se ha dejado de votar masivamente. Ojalá los venezolanos que están en Estados Unidos y aquí en Venezuela ocupando las elecciones norteamericanas, también pidieran que aquí en Venezuela llamáramos a votar y que se votara y que hiciéramos las elecciones. Eso sería muy agradable. Pero bueno, allá habrá que esperar que ese proceso finalice y entonces se verá. Es evidente que sin pruebas no podrán hacer nada. Pero bueno, así es la cosa, esa es la política. Y Donald Trump es un político evidentemente con unas características especiales. Él desde hace... El presidente Trump también le preocupa porque viene liderando, pero es posible que también pueda cambiar azul como pasó esta mañana con el caso de Michigan. Desde su visión, ¿ve en Pensilvania un triunfo de Trump o un triunfo azul de los demócratas? Mire, en principio en Pensilvania tradicionalmente. sí, pero además de allí nació Biden, nació y vive allí, nació allí. Ese proceso allí se ve, hasta ahora todo indica que eso va más o menos parejo, pero además esos colegios electorales allí pudieran marcar la diferencia, porque Pensilvania tiene 20 colegios electorales que inclinarían la balanza en una situación tan cerrada como esta que se encuentra, ¿no? Entonces allí todos tienen la lupa metida. Lo que dicen hasta ahora es que ese resultado pudiera estarse sabiendo entre mañana y el sábado, porque exactamente están esperando todavía, igual que en algunos otros estados, la recolección de los votos por correo, porque faltan todavía muchos millones de votos, ¿no? Faltan unos millones de votos por reclutar, que de alguna manera inclinarían la balanza. Hasta ahora eso pareciera los indicativos que pudiera ser una elección muy cerrada. Ahora, ante este hecho inédito donde el mismo presidente Trump cuestiona su sistema electoral y todo lo que está pasando con la elección cerrada, porque hay, diríamos que un empate técnico, incluso en los votos populares la diferencia es muy mínima, pero un hecho inédito que un presidente cuestiona su, diríamos, sistema electoral, no confía del todo en lo que está sucediendo. Esto, diríamos, es parte de los demócratas que están haciendo un juego o simplemente es parte de la democracia y el presidente Trump también debería aceptar de alguna forma los que sean arrojados. No, yo creo que cualquier demócrata tiene que reconocer los resultados y tiene que respetarlos. Eso es una norma, eso es un principio de la democracia. Pero es posible que en Estados Unidos, una democracia tan sólida, se esté dando el caso de que existe un fraude electoral, diríamos que muy poco visto en su historia. Bueno, eso significa que en Estados Unidos entonces también hay una distorsión entre los procesos electorales y él sí está viviendo una situación inédita, repetimos, creo que lo hemos dicho, pero bueno, pero es que es una realidad donde el mismo presidente de los Estados Unidos está desconociendo su propio sistema electoral, el sistema electoral por el cual él fue electo en la oportunidad pasada. Entonces, sencillamente, allí hay un nerviosismo, yo creo, pero Trump ha hecho todo lo que cualquier candidato presidencial puede hacer para correr los electores. Trump jugó exactamente a la extensión, tratando de ganar a los republicanos y de sus adeptos, pero él, los votos oponentes, hizo cualquier cantidad de cosas para molestarlos, para que no fueran al proceso electoral. Donald Trump, pero también hay una influencia importante de voto latino que de alguna forma sacó a relucir el liderazgo de los candidatos. También el voto afroamericano tuvo mucho que ver, muy dividido en este caso porque hay una comunidad importante que apoya a Trump, pero sobre todo Biden se lleva la delantera porque hay, diríamos que una gestión importante que se viene haciendo desde hace meses con el tema de las protestas que de alguna forma ha perjudicado al gobierno de Estados Unidos porque se dice que es un problema estructural que lleva mucho tiempo y que en este caso, en este año 2020, se ha empeorado con el asesinato de varios líderes afroamericanos y también personas comunes que han sido asesinados por la
la policía de diferentes estados, se habla de un racismo y también de supremacismo blanco. Pero en este caso, ¿cómo influyeron estas vertientes, estas variables en la elección estadounidense? Tanto el voto latino, muy importante para, diríamos, los estados de Florida, Texas, que están, en el caso de Texas, es en frontera con México, pero Florida, que hay una comunidad importante de latinos, sobre todo en Miami, Miami-Dade, venezolanos, cubanos incluso. Sí, bueno, Donald Trump enfiló su campaña exactamente contra el castrismo, contra el comunismo, contra Maduro, contra todo lo que huela rojo, todo lo que forme parte de la política que encabeza Fidel Castro y que encabezan estos gobiernos. Entonces, los latinos y los venezolanos, nicaragüenses y conjunto de ciudadanos latinos que se encuentran en la zona, pues, y se inclinaron por su Caló el candidatura. discurso de que Biden y el Partido Demócrata en este momento está siendo controlado por la izquierda radical. ¿Eso lo ha dicho Trump en reiteradas oportunidades? No, y lo ha señalado y ha dado nombres y ha mostrado hechos concretos. Él ha señalado, por ejemplo, la actitud que tuvo Obama y que tuvo Biden cuando fue vicepresidente en el acercamiento con... Se registró el desempleo más bajo en Estados Unidos, también la inflación más baja vista en la historia. Esto ha cambiado con el tema de la pandemia y también diríamos ha sido punta de lanza para que Biden haya liderado por mucho tiempo las encuestas y en este momento también lidere la tendencia nacional. Pero en tal caso que se confirme el triunfo de Biden, ¿cuál sería el rumbo de Estados Unidos a nivel general, incluso con el tema de la pandemia? ¿Habría un mayor control en este caso para evitar que muchas personas mueran? ¿Y cómo sería el impacto en la economía? El tema de la economía, empezando por allí, que es el tema fundamental de todos los países, el tema fundamental nuestro, igual para una nación como los Estados Unidos, tiene que ver cómo se sobrepone al tema de la pandemia. Los gobernantes del mundo, de las grandes potencias, una de las grandes preocupaciones es si nosotros confinamos la gente y la economía se para, se nos viene y los trabajos no sale la gente a funcionar. Si la máquina no está funcionando, se nos para la economía y eso trae graves consecuencias. Donald Trump ha sido víctima de eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese análisis que tú haces. Si el tema de la pandemia no se le atraviesa a Donald Trump, entonces a lo mejor en este proceso electoral otro sería el canto, porque Donald Trump antes de la pandemia se veía avasallante, se veía como un candidato más fuerte de lo que realmente es, y el tema de la pandemia, el tema del COVID es evidente que lo ha golpeado mucho, tanto así que en las primeras de cambio, su política fue cuestionada severamente, pues, precisamente por sus propios ciudadanos, y eso le restó una gran votación. Ahora, esperemos a ver, yo pienso que ese proceso indudablemente va para, como decimos aquí en Venezuela, un terminar de cabeza a cabeza, ¿no? Que Claro. en estos momentos. Ambos han acusado a China por el tema de la pandemia, ya que hablamos de esto, quería aprovechar la oportunidad porque Trump dice que China pagará, si él llega a ser reelecto, por el coronavirus, porque dice que es un virus creado en China, incluso para perjudicar la estabilidad económica de Estados Unidos. Vemos una diferenciación importante, que en China ya no pasa nada, ya no hay pandemia en China, incluso la gente anda normal en la calle sin cubrebocas, pero en Estados Unidos eso es todo lo contrario, porque es donde está el virus acechando desde hace mucho tiempo y donde se registra la mayor cantidad de muertes y casos en todo el mundo. Pero ¿cómo sería entonces si Biden gana? ¿También sería tan frontal con China con el caso de la pandemia? Bueno, hay quienes... Y la guerra comercial también. Hay quienes sostienen que Biden seguramente pudiera tener una mejor relación dentro del campo de la geopolítica, tanto con China, con Rusia, con Irán y con estos países que forman un bloque de alguna manera más o menos homogéneo, ¿no? Y que tienen también su representación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es un factor importante y que hay que tener presente a los efectos de cualquier cosa y de cualquier iniciativa que Estados Unidos pretenda hacer con cualquiera de los países del área o de cualquier parte del mundo. Pero entonces, Donald Trump hasta ahora tampoco se puede decir que es que no ha tenido una relación diplomática. Eso es falso. Donald Trump, por ejemplo, se sentó y conversó y llegó a algunos entendimientos con el presidente de Corea del Norte. ¿Entiendes? Evitó una guerra, ¿no? Evitó una guerra y ha estado presente también en las guerras del Medio Oriente y se ha estado reuniendo con todos ellos y ojalá también ayude
a resolver un problema en Venezuela y en los países latinoamericanos que tengan algún inconveniente. Sí, nosotros tenemos que apostar, los venezolanos, a cómo cualquier cosa que pueda suceder en los Estados Unidos no afecte más los intereses de Venezuela. Pero Trump incluso ha sido uno de los presidentes que menos guerra ha generado, porque no vemos conflictos armados que, diríamos, en su gobierno se hayan disputado en el mundo. También ha retirado muchas tropas estadounidenses de países como Afganistán, incluso Alemania, donde habían tropas estadounidenses, también ha decidido que en este diciembre pasen la Navidad con su familia. En este caso lo favorece, ha sido un punto importante para él no generar guerras y conflictos en el mundo. Siempre es un punto importante porque los guerreristas sencillamente lo que trae son las desgracias para los pueblos. Nadie puede estar de acuerdo con eso. Y es evidente que Donald Trump, en ese sentido, en mi opinión, no ha sido un hombre guerrerista. Yo creo que Donald Trump ha sido un presidente de esa nación con un criterio mercantil y político dentro del campo, porque tiene sus asesores, serán los mejores para eso, pero que ha logrado mantener un equilibrio dentro de todas estas cosas, que no sé si otro presidente pudiera hacer eso, pero hasta ahora aquí nadie puede salir a decir, o cualquiera puede estar de acuerdo o no con Donald Trump, pero lo que no se puede decir es que Donald Trump es un guerrerista porque no hizo ninguna guerra en esos 4 años. Bueno, que en los 4 años que viene, si él es presidente, podrá hacerlo. Bueno, ya eso es una futurología, que bueno, de eso se encargan los brujos, nosotros no, nosotros hablamos sobre los hechos que están sucediendo y los hechos que están allí, pero anteponerse a cualquier cosa esa sería una gran irresponsabilidad. Los acuerdos de paz con Emiratos Árabes Unidos, con Israel, con Bahrein, con Kosovo, ¿cómo podría quedar eso en caso de que Trump no logre la reelección? Bueno, a pesar de que ya se han reconocido, pero de alguna forma también deben avanzar a otros puntos. Bueno, los Estados Unidos en esa materia respetan ese tipo de cosas y esos acuerdos a los que hayan llegado, porque todos esos acuerdos dentro del campo político y dentro del campo económico, que es una de las razones fundamentales, favorecen la relación de ambos países con esos contratos y esos acuerdos bilaterales. Lo correcto sería que eso se siga manteniendo, porque un gobernante no puede llegar y estar cambiando políticas de Estado las veces que se le ocurra por un hecho determinado. Si no hay elementos que traigan como consecuencia que eso deba revisarse y deban ser cambiados, me parece que es una gran irresponsabilidad. Ya tenemos que despedirnos, pero desde su punto de vista entonces, ¿qué va a pasar en las próximas horas y días? ¿Es Biden el nuevo presidente de Estados Unidos o puede cambiar la ventaja a favor del presidente Donald Trump? Esta mañana conversando con el analista que tuvimos aquí temprano, el gobernador Luis Eduardo Martínez, le dije, Luis Eduardo, ¿qué crees tú? Y me dijo, Mario, probablemente eso pueda quedar 270 a Biden, 268 a Trump. Y yo le dije, bueno, si eso es así, no sabemos entonces quién va a ser presidente, porque eso terminará en la Corte Suprema de Justicia norteamericana. ¿Entiendes? Y precedentes existen. Para cerrar entonces, estábamos conversando con Mario Valdés, abogado, analista internacional sobre el tema de Estados Unidos. Nos dice que todo puede pasar y todo puede cambiar en esta elección cuando a esta hora todavía Biden lidera la elección electoral en Estados Unidos, al menos con los votos de los estados pendulares. Gracias por acompañarnos, ha sido un gusto hablar con usted la tarde de hoy. Hacemos la pausa y al regreso la última parte de Brújula Internacional.